internacional, Katrina Naud. Katrina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Y espero que también ustedes con este, entre comillas, frente frío que hay en República Dominicana. En la mañana nada más. En la mañana, sí. ¿Conocías esa canción de Mami? ¿Cuál canción? Del lápiz consciente. No, primera vez. Mira. La que escuché anteriormente, primera Exacto. vez. Mira la Educación diversidad musical en al mediodía. Bueno, Exacto. pero uno siempre aprende algo Diversidad nuevo, divertida. diariamente. Exacto, porque solamente conocíamos la del challenge, que es la que ahora me enamoro de ella. Pues mira, yo no la conocía de Mami, o sea que para mí también fue nueva. O sea que tenemos esas dos, nosotras dos. Sí, Catherine, no la conocía. Lo que muchos no conocen es esto, Katrina, de encadenamientos productivos. Arrójame un poquito de luz sobre este término. ¿Qué significa? Sí, quiero hablar sobre este tema en el día de hoy, porque este asunto ha sido muy debatido por organismos internacionales, en el gobierno dominicano, y también ha sido de gran debate en los sectores productivos de la República Dominicana. Cuando nosotros hablamos de encadenamientos productivos, no es más bien que el modelo de negocio de algunas empresas que se asocian entre sí, que interactúan en las cadenas globales de valor o en la cadena de valor, de manera que puedan aprovechar esas capacidades para elevar su competitividad y su productividad. O sea, son sinergias que se van creando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se ha hablado en la República Dominicana en torno a ese tema? Y es más bien enlazar esos proveedores locales de manufactura o de cualquier industria para que puedan encadenarse a las zonas francas dominicanas y también al sector turístico. Ahora bien, esto ha sido bastante diagnosticado por organismos como el Banco Mundial, el BID, donde se ha hecho un estado situacional de cuáles son los elementos que le faltan a la República Dominicana para poder lograr eso y que de manera que sea una realidad. Ahora bien, cuando hablamos cuáles son esas debilidades, esas oportunidades de mejora, quiero empezar con la calidad. Muchas veces tenemos un proveedor local para el sector textil. Tenemos una zona franca que elabora uniformes, camisetas. ¿Qué le puede suplir un proveedor local en República Dominicana? Por ejemplo, las etiquetas. Si hablamos del sector agroindustrial, por ejemplo, unas zonas francas de aguacates, de piñas, puede ser el empaque suplido del mercado local. Y así lo vemos, por ejemplo, en el sector de cigarros, como por ejemplo las cajas, los anillos y demás. Pero muchas veces esto se ve limitado porque no se tiene la capacidad productiva, porque el proveedor local no cuenta con las certificaciones del lugar para poderle vender a esa zona franca que exporta a mercados internacionales. O muchas veces lo vemos limitado porque no tenemos los recursos humanos para zonas francas especializadas, como por ejemplo las de dispositivos médicos, que fabrican marcapasos, productos odontológicos. ¿Qué empresa en República Dominicana puede proveer un insumo de una parte para ese dispositivo médico que se va a exportar? Y también, yo creo que en el ámbito empresarial también se ha ido perdiendo un poco el aspecto de la comunidad, de tratar de ayudarnos los unos a los otros, porque hay encadenamiento, digamos, vertical, que es ese encadenamiento de una pyme, de una pequeña empresa con una empresa grande, ya sea una zona franca o una empresa multinacional, y ese encadenamiento horizontal que se da entre pyme y pyme, que se contribuyen una con otra para entonces poder brindar un mejor servicio a empresas más grandes o quizá a un consumidor final. Entonces ese ecosistema creo que es necesario, que lo promovamos y que ayudemos a su creación. Totalmente de acuerdo. Y por eso se ha debatido mucho este tema y se han visto cuáles son todas esas aristas que hay de lugar en República Dominicana. Pero si bien es cierto que existen oportunidades, por ejemplo, en sectores muy específicos como el sector textil, el sector agroindustrial, hay sectores como por ejemplo el que te mencioné de dispositivos médicos o de disyuntores eléctricos donde la capacidad
humana no existe en República Dominicana ni productiva. Entonces, eso te lleva a pensar de qué políticas públicas, qué estrategias se pudieran desarrollar en la República Dominicana de formar recursos humanos para tener esa capacidad de poderle proveer a esa zona franca que viene a territorio dominicano con una serie de incentivos y que nosotros también localmente lo podamos aprovechar. Y digo esto porque cuando un proveedor local le vende a una zona franca, esto no es una venta local o una venta nacional, esto se considera como una exportación, porque la zona franca está en un territorio aduanero distinto. Entonces, estas son de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo cómo podemos dinamizar la economía, generar mayores riquezas y mayores empleos por igual. También existe un tema importante que se ha abordado y es el marco normativo. Vemos, por ejemplo, que si un proyecto amparado bajo la ley 158-01 de Confotur, un proyecto turístico, en donde le puede comprar a un proveedor local con la exención del ITEVIS, tiene que pasar por una serie de requisitos de burocracia administrativa, que es más fácil que ese proyecto turístico importe esos insumos, esas materias primas, que lo compre localmente. Y me explico. El proceso para comprarle a un proveedor local requiere de una resolución de Confotur. Luego que tiene esa resolución con una vigencia de 6 meses, pero que esa resolución tarda de 6 a 18 semanas, es decir, ya de por sí corta el periodo de vigencia de esa resolución, tiene que ir a Hacienda para ser evaluada y tener una evaluación costo-beneficio, luego pasa por la Dirección General de Impuestos Internos y luego se emite lo que sería el aval definitivo para poder ese proyecto beneficiarse de esa exención del ITEVIS. ¿Qué pasa con una importación? Yo tengo la resolución de Confotur, solamente la someto a aduanas y si todo está correcto, ya puede entrar todo lo que yo compré con las exenciones del lugar. Ahora, si yo no tengo esa resolución de Confotur, con el solo hecho de yo avalar las pruebas o una certificación de que tengo un expediente en curso en Confotur, se le da la facilidad al importador de que pueda firmar un pagaré y luego que tenga su resolución se le cancela el pagaré. Entonces vemos cómo para yo vender localmente, yo tengo que cumplir con una serie de procesos, pasar por 3 organismos, Confotur, Hacienda y DGI, para que me den la autorización para yo poder tener ese beneficio como proyecto, porque el beneficio no es al proveedor. Demasiado sino burocrático el proceso, exactamente, el trámite. y esas son de las trabas que actualmente se tienen hoy en día. Entonces, ¿qué dice un operador de un proyecto turístico? No, yo mejor lo importo y me ahorro todo ese tiempo, toda esa tramitología con los organismos del gobierno y yo puedo tener tal vez una mercancía mucho más barata porque la traigo de China, en donde si compro por volumen puedo tener la misma calidad pero tal vez un menor precio. Entonces, estas son de las cosas que nosotros vemos que obstaculizan lo que es la República Dominicana o nuestros sectores productivos poder ser proveedores locales. Y en aras de eso mismo, de promover el encadenamiento productivo, nosotros en nuestro camino al Congreso tenemos una iniciativa de modificar la oferta de exportación de la República Dominicana y para eso estamos proponiendo, dentro de otras cosas, una alianza tripartita entre las academias, el empresariado privado y el poder, digamos el Estado, para poder hacer análisis de qué se está consumiendo y empezar a producirlo aquí en República Dominicana. Hacer investigación y desarrollo y establecer cuáles son esas carreras que vale la pena desarrollar, empezar a reclutar jóvenes que tengan interés de superarse económica y socialmente en República Dominicana, porque ¿qué es lo que pasa? Que esa fuga de cerebro, de ese más del 60% de jóvenes que entienden que su única oportunidad de desarrollarse económica y socialmente es dejando el país, nos está haciendo mucho daño y le está haciendo mucho daño a la proyección de crecimiento en el futuro de República Dominicana. Entonces creo que de esta forma podemos contribuir a crear valor en República Dominicana. Totalmente de acuerdo contigo y debo decir que independientemente en la República Dominicana exista un plan de fomento a las exportaciones, se ha debatido y se ha
conversado mucho el tema de establecer sectores estratégicos, como lo hizo, por ejemplo, Corea del Sur, con planes quinquenales de desarrollo, donde identificaron industrias que iban a apoyar como oferta exportable. Y yo creo que eso va muy de la mano con lo que tú quieres hacer, porque hoy en día nosotros tenemos concentración de mercados y también concentración de productos en cuanto a nuestra oferta exportable. Y si nosotros vemos más allá de poder apoyar otros sectores productivos, de por ejemplo poder potencializar lo que es el mercado local, de que no solamente es Estados Unidos, no solamente es Haití, no solamente es la Unión Europea, por ejemplo, sino vamos a aprovechar esas zonas francas que vienen con un sinnúmero de incentivos a la República Dominicana, pero también que ese incentivo se traslade a la economía nacional. Entonces, estas son de las cosas que entiendo que más que seguir con la teoría, se debe de desarrollar en la práctica para hacerlo una realidad. Así es, sumamente interesante. Gracias, Catrina, por estar con nosotros arrojando luz sobre este tema. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación tan interesante contigo? Muchas gracias. Pueden continuar la conversación en Catrina Naut S y también en Twitter. Ya saben, Catrina Naut, denle seguimiento si a usted le interesa su crecimiento.